Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a continuar viendo lo que son los packages estándar de Go. Vamos a ver Net, Reflection y strcomp. Son un poquito más complejos que los packages que vimos hasta el momento, sobre todo el package Net y el package Reflection. Sí, recuerden que es un video de introducción. Son cosas que vamos a ir viendo también un poco más adelante. Por ejemplo, el package Net lo vamos a utilizar muchísimo cuando empecemos a meternos con aplicaciones web. Así que vamos a empezar. Un olfato que no juzga es curioso. strcomp, como por ahí se habrán dado cuenta en el nombre, nos facilita el hecho de poder hacer conversiones de string a otros tipos de datos y de otros tipos de datos a string. Sobre este package no hay mucho más que comentar que eso, así que vamos a ver algunas líneas de código con respecto a este package. Ahora lo que vamos a hacer es utilizar strcomp para hacer conversiones de diferentes tipos de datos a el tipo de dato string. Nosotros a lo largo del curso utilizamos el package fmt para hacer esas conversiones, pero bueno, con strcomp es otra forma también de hacerlo. Podemos usar cualquiera de las dos. Vamos a ver ahora lo que es la función itoa, que lo que hace es recibir un dato de tipo int y me devuelve simplemente el string, no más que eso. Acá le paso un -42 e imprimo por pantalla ese -42 en formato string. Voy a correr el código para ir viendo los ejemplos que vayamos realizando. Entrar a package strcomp y voy a ejecutar el programa. Main. Vamos a ver cómo me imprime correctamente el -42. Vamos a ver también otras funciones que nos permiten formatear diferentes tipos de datos a tipo de dato string, que son las funciones que directamente empiezan con format y el tipo de dato. Tenemos format bool, que lo que va a hacer es recibir un booleano y nos va a retornar el booleano en tipo texto. El format float, que va a recibir el flotante. Le podemos pasar diferentes parámetros. En realidad no es que le podemos pasar, sino que debemos pasarle los diferentes parámetros, como son el formateo, que va a ser el string cuando lo pasemos a tipo string, la precisión y el tamaño en bytes. Recuerden que muchas de estas cosas lo hacíamos nosotros cuando seteábamos porcentaje .2, por ejemplo, si queríamos acortar la longitud de los números anteriores a las comas. Bueno, acá nos proporciona ya directamente esta función diferentes funcionalidades para hacerlo. También tenemos el format int, que recibe un entero, recibe la base. En este caso, bueno, le estamos pasando que son números hexadecimales. Podemos pasarle de base 2 inclusive hasta base 36. Y lo mismo con el format uint. Recuerden que el uint, a diferencia del int, solamente recibe números positivos. Voy a correr el programa y voy a ver cómo, bueno, correctamente en este caso me devuelve 42 en formato hexadecimal, me devuelve el 3,14 con el formato correspondiente. Y bueno, en este caso me devuelve el 42 positivo. Podemos ir jugando con la base también. No sé, si yo quisiera pasarle, indicarle que sea en formato octal, me lo va a devolver en formato octal. Si quisiera que sea en binario, me lo va a devolver en binario. Bueno, y así podemos ir jugando con los diferentes tipos de formato. Por lo general nosotros siempre le vamos a pasar que sea decimal, salvo bueno, que queramos hacer alguna funcionalidad un poco más rebuscada. Y en el caso de hacer formateos de tipo de dato string a otro tipo de datos, además de retornarnos el valor en sí, las funciones nos va a retornar un error. Un error para indicarnos si la funcionalidad fue correcta o no. ¿Por qué? Porque yo en este caso, por ejemplo,
bueno, acá por ejemplo estoy haciendo un parse de booleanos. Yo le estoy seteando un tipo de dato string, estoy recibiendo el booleano en sí y un error en caso de que haya ocurrido algún problema. Pero esto siempre y cuando yo le pase true or false. Supónganse que yo le pongo acá Sarasa. Obviamente esto me va a tirar error, va a entrar en error acá y esto me va a dar la definición del booleano por defecto, que es false, ¿no? Fíjense que yo corro el programa, me devuelve false, que es el booleano por defecto, y me tira el error, que bueno, esta sintaxis es incorrecta. Fíjense cómo en el resto de los valores me imprime correctamente. 3,1415 menos 42, 42. Acá, bueno, los parámetros son bastante similar. Me pide el tamaño en bytes. Bueno, primero el string, el tamaño en bytes. Para el parse int también la base y el tamaño en bytes. Y para el parseo de uint también. Me pide la base y el tamaño en bytes. Si yo acá también, ¿no?, le pasara, por ejemplo, una letra, va a tirar, me va a devolver un 0, que es el valor por defecto para los valores de tipo numérico, me va a devolver un error de sintaxis. No hay mucho más para comentar sobre el package strcom, simplemente nos facilita el hecho de manipular los tipos de datos string con los otros tipos de datos. Net nos proporciona la facilidad de realizar comunicaciones entre servidor-servidor o servidor-cliente. Podemos usarlo tanto como cliente o como servidor. Podemos realizar requests como cliente o recibirlos como servidor. Nosotros puntualmente vamos a estar viendo HTTP, que es un package dentro del package net. Para ver también el código implementado en Go para todos estos packages estándar que estamos viendo, pueden visitar el repositorio oficial de Golang. Bueno, para el siguiente ejemplo voy a utilizar un sitio web que se llama regresp.int, que lo que hace es proporcionarnos ya algunos endpoints con el cual nosotros podamos ir pegándole. Lo que voy a hacer para este ejemplo es crear una función que se va a llamar getRegExample, el cual le vamos a pasar una URL de tipo que va a ser obviamente de tipo string y va a devolver dos valores. Uno va a ser un slice de bytes y el otro va a ser un error en caso de que haya ocurrido algún problema. Vamos a ver cuál es una de las formas que tenemos para utilizar el package HTTP de net para hacer un request. Voy a utilizar http.get para hacerle un get a este servicio. Le voy a pasar la URL y esto me va a devolver dos valores. Uno va a ser la respuesta y otro va a ser el error en caso de que lo haya habido. Voy a guardar y bueno, voy a ver ya que me hizo la importación correctamente de HTTP del package net. Lo siguiente que voy a hacer es validar si ha habido un error. Si ha habido un error, me va a devolver dicho error. Después lo que voy a hacer también es indicarle que si ha habido, o mejor dicho, cuando termine la función mediante un defer, voy a hacerle que la respuesta, voy a cerrar la respuesta, ¿sí? Lo otro que voy a hacer es utilizar el package IOUtil para hacer una lectura del body de nuestra respuesta y hacer una conversión a bytes. Porque el package HTTP lo que hace es devolvernos un write closer. Porque la función get nos devuelve un tipo de dato, o mejor dicho, una estructura response que tiene una propiedad, ¿sí?, una variable que se llama body, que el tipo de dato es de read closer. Nosotros, para hacer la conversión de read closer a un array de bytes, vamos a utilizar la función readall del package IOUtil. Y luego de eso vamos a retornar
dicho body en formato de bytes, en caso de que todo haya sido correcto, ¿sí? En caso de que no, me va a frenar antes. En este caso voy a utilizar la API de users. Para hacer un get, lo que quiero probar es, por ejemplo, pegarle a este API users pages, ¿no? Para que me traiga todo este array de usuarios. Perdón, no. Voy a hacer un cambio. Voy a pegarle a esto. Para que me traiga simplemente un usuario. Así es más fácil. Y nosotros ahí también que podemos ir manipulándolo e ir agregándole diferentes tipos de usuarios. Este va a ser el request que nosotros deberíamos recibir. Simplemente lo que voy a hacer en el main del programa es llamar a esa función y ver qué me imprime por pantalla. Voy a entrar al package, al folder net. Voy a correr mi programa. Y voy a ver cómo correctamente me está devolviendo ese JSON. ¿Sí? Vamos a también utilizar otra funcionalidad para pegarle mediante request, que es una funcionalidad más compleja y es por ahí la que más recomiendo. Primero que nada voy a hacer una función que se va a llamar directamente get, que también va a recibir un array de slice, perdón, un array de bytes y un error. Va a recibir una URL y va a retornar un array de bytes y un error. Y lo que vamos a setear en esta otra funcionalidad es primero directamente crear un request. Para crear un request, bueno, lógicamente vamos a utilizar el package HTTP. Vamos a utilizar la función newRequest. Le vamos a pasar el tipo de método que vamos a utilizar. En este caso nosotros estamos utilizando el método get. Acá directamente era una función get. Acá lo que vamos a hacer es crear un request que va a recibir como parámetro el método. Va a recibir la URL y va a recibir el body. En este caso, como estamos haciendo un get, simplemente le mando un body vacío, ¿sí? Un nulo. Lo otro que vamos a hacer es crear un cliente. Para crear un cliente también utilizo el package HTTP y creo un puntero de tipo cliente. Sí, el cliente es una estructura que está dentro del package HTTP. Lo siguiente que voy a hacer es matar ese request. Para eso le digo que el cliente haga el request. Nosotros le estamos pasando este request y ya me va a devolver una respuesta o un error en caso de que haya habido un error. Ya esto va a ser el request. Lo que voy a validar ahora es que si el request me devolvió un status code menor a 299, me pinche el programa. Un status code mayor a 299 me pincha el programa, ¿sí? Porque todos los status codes que están dentro del rango de 200 hasta 300 no inclusive van a ser correctos. Todo lo que esté por arriba de 300 inclusive van a ser error. Vamos a hacer el defer para cerrar el response. Vamos a hacer lo mismo de utilizar el package audioUtil para leer el body y hacer esa transformación a un tipo de datos de slice de bytes. Y en caso de que haya habido algún problema, que me retorne un error. Si hasta esta instancia todo fue satisfactorio, voy a retornar la respuesta que quiera retornar. Vamos a probar nuevamente esta funcionalidad. Voy a pegarle exactamente al mismo request, pero llamando ahora a la función get, que es la que acabo de crear. Voy a guardar el programa, voy a ejecutar y voy a ver cómo correctamente me muestra los dos requests. De hecho, acá lo que me gustaría hacer es agregar un salto de línea para que por ahí podamos ver la diferencia entre uno y otro. Ejecuto mi programa y veo ahora cómo tengo correctamente exactamente lo mismo. Ahora lo que voy a hacer es recibir este request
bueno, vamos a verlo mejor directamente en la página para que ya se vea mejor formateado, es recibir este request en una estructura. Para eso, yo tengo que crear una estructura de tipo user, pero le tengo que agregar los tags correspondientes al formato JSON. Recuerden que esto lo habíamos visto en la clase que vimos de estructuras. Nosotros definimos una estructura con los diferentes los nombres de los campos, los tipos de datos, y acá lo que vamos a hacer es agregarle los labels con su respectivo campo de lo que me devuelve el JSON. Fíjense que yo acá estoy respetando exactamente lo mismo que me devuelve acá, que son el ID, el email, first name, last name, ¿sí? Exactamente con el mismo formato, ¿sí? Todo en minúscula, con el snake case. Tiene que ser exactamente lo mismo. Es importante también que todos los campos estén en mayúscula, ¿sí? Tienen que ser públicos cuando nosotros estemos trabajando con este package. Perfecto, acá tenemos nuestra estructura. Fíjense también que hay un pequeño detalle, que es que nuestra estructura user, en realidad, que es esta, está dentro de un objeto que se llama data. Entonces lo que tenemos que hacer es crear nuestro objeto data. El data va a tener un user, que user va a ser data, ¿sí? Fíjense que tiene que ser tal cual como yo lo manejo acá. Todo esto va a ser data. User va a ser esto. Y acá vamos a tener nuestros campos. Perfecto. Para seguir ese ejemplo, voy a crear otra función que se va a llamar getUser. Que getUser lo que va a hacer es recibir un user ID, que en este caso recuerden que nosotros estábamos trabajando con el user ID 2, y me va a devolver un puntero de user, que user es la estructura que nosotros acabamos de generar, y un error en caso de que haya habido un error. Lo que vamos a hacer en esta función es llamar a esta función que nosotros acabamos de crear, que se llama get. En este caso, como nosotros estamos trabajando para todo con la misma URL, lo que voy a hacer es, para setear una buena práctica, es crear una constante. Que la constante se va a llamar base y va a recibir dicha URL. Entonces, simplemente en el resto de los ejemplos, lo que voy a tener que hacer es hacer un formateo de cada URL con esa constante que nosotros acabamos de generar. Entonces acá lo que va a hacer es, le va a pasar base con, en este caso el método, que va a ser users 2, por ejemplo, ¿no? Para cada uno. Y lo que tengo que pasarle acá va a ser la constante, que va a ser base. Entonces de esta forma, si nosotros tenemos que cambiar la base de cada función, simplemente lo tenemos que hacer acá, ¿no? No tenemos que ir y cambiar una por una. Acá voy a hacer lo mismo. Para recibir base, pero en este caso, como estoy pasándole el user ID que le va a setear, también lo que voy a hacer es pasarle como parámetro el user ID. Perfecto. Lo siguiente que voy a hacer es controlar dicho error. Si esto me retorna un error, que me devuelve el error, simplemente. Ahora lo que voy a hacer es declarar una variable de tipo data. Recuerden que esta data es la estructura que nosotros generamos acá. Y vamos a hacer un Marshall para hacer una conversión de lo que me devolvió el request del get. ¿Sí? Recuerden que esto me devuelve un formato de bytes a nuestra estructura data. Ya cuando nosotros le hagamos un Marshall, lo que va a hacer es agarrar este request que
que recibió, que me retornó la función, y hacer una conversión a esta estructura en base a las etiquetas que tiene. Recuerden lo que les comenté, es súper importante que las etiquetas del JSON sean exactamente, o mejor dicho, tengan exactamente el mismo nombre que el JSON en sí. ¿Sí? Perfecto, voy a controlar también que si ha habido algún problema, me retorne un error. Y lo siguiente que voy a hacer es, en caso de que haya ocurrido todo bien, devolver el usuario. Acá está habiendo un problema porque... perdón. Tengo que crear los objetos y enviarlos. Perfecto. Voy a correr el programa para ver que todo siga correctamente. Perfecto. Y lo que voy a hacer ahora es ejecutar esta función que acabo de crear. Le voy a pasar el mismo usuario, que el usuario era 2. Voy a imprimir el user y voy a imprimir para ir mostrando por pantalla cada uno de los campos. También voy a agregar un salto de línea para que no se me mezcle con el resto de las funciones. Voy a ejecutar el programa y voy a ver cómo correctamente me devuelve la estructura con cada uno de los campos. De hecho, acá, por ejemplo, si le pasara el número 3, ejecuto y me va a pasar otro usuario. ¿Sí? A ver, vamos a hacer alguna pruebita. ¿Qué pasaría si le paso, no sé, algo que no existe? Me intriga ver eso, a ver. Bueno, me retorna un error y me dice que el status code es de 404. No sé por qué me dice exit status 1. Esto debería haberme explotado acá. A ver, entra por acá. Error. Claro, porque le puse un fatal acá, por eso. Por eso me retorna con exit status 1. Perfecto. Lo siguiente que vamos a hacer ahora es crear una petición post para nosotros crear un usuario. Vamos a ver acá cómo deberíamos trabajar el post para este sitio, y es para la creación de usuarios. Bueno, fíjense que acá hay algo medio raro, que es que el nombre de los campos tiene un nombre totalmente diferente. Nosotros estábamos trabajando con un first name, last name, email. Acá no tiene nada de eso, de hecho tiene un name directamente. Esto, cuando nosotros creemos un servicio, no es una buena práctica. O sea, lo bueno sería que siempre respeten el mismo nombre de campos, para no confundir tampoco al que haga de cliente, o bueno, al que consuma estos servicios. Bueno, en este caso, como es un ejemplo, no importa, pero sí quería comentarles eso. Es importante también que siempre tener homologado esos tipos de datos. O sea, no puede ser que para hacer el get de un usuario tenga first name, last name, email, y para hacer la creación me devuelva un objeto completamente diferente. Pero bueno, no importa, simplemente vamos a seguir el ejemplo. Pero para hacer ese ejemplo, lo que voy a necesitar hacer es hacer otra estructura, ¿sí? Que con el formato correspondiente a esos nuevos campos de la creación. Simplemente le voy a llamar user create, le voy a pasar los diferentes tipos de datos que recibe y el JSON correspondiente. También le voy a pasar el create at, que va a ser un tipo de dato fecha. Perfecto, voy a hacer el post ahora, que en este caso nosotros vamos a pasarle, a diferencia del get, nosotros vamos a recibir además de la URL, la data, ¿sí? Que la data va a ser una interfaz. Esto está bueno setearlo como interfaz, porque de esta forma el post va a ser más dinámico y no nos va a servir solamente para los users, sino que si tenemos después products o cualquier otra estructura, podemos utilizar la misma función. Lo primero que vamos a hacer es un Marshall para hacer la conversión de esa data a un formato de bytes.
Así nosotros le podemos mandar directamente al request esos bytes. Lo siguiente que vamos a hacer es crear un new request. Le vamos a setear que el método sea post, le vamos a pasar la URL y le vamos a pasar, utilizando el package bytes, new buffer, haciendo una conversión de los bytes a los que nos pide la función new request, que es un tipo de dato reader. Lo siguiente que voy a hacer es agregar en la cabecera un content type indicándole que va a ser de tipo JSON. Siempre nosotros esto tenemos que hacerlo porque si no, por ahí podemos llegar a tener inconvenientes con los servicios. Es importante indicarle que lo que nosotros le estamos mandando es un JSON. Voy a hacer exactamente lo mismo que en el ejemplo anterior, que es crear un client, hacer el do de ese request para mandarle la petición. También voy a recibir la respuesta. Validar la respuesta. En caso de que me haya devuelto un error, me va a retornar el error, dicho error con el status code. Voy a hacer el defer para cerrar el body. Voy a hacer la conversión del body a un array de bytes. Y después lo que voy a hacer es devolver ya el body, ¿sí? Como si fuese un array de slice. Perfecto, esto es muy similar al get que acabamos de hacer. De hecho, podríamos hacer funciones para que repliquen esto directamente y no tener que hacer o repetir todo esto. Pero bueno, como es un ejemplo, y para que quede claro, quería hacerlo de este modo. Voy a hacer ahora otra función que se va a llamar createUser, que le vamos a pasar, en este caso, el create recibe el name y el job. Así que vamos a pasarle esos dos campos. Y me va a devolver un puntero de un usuario creado, ¿sí? Que es el user ese que nosotros generamos. Lo primero que vamos a hacer es crear un objeto user create, pasarle el nombre, pasarle el job, hacer una petición post, ¿sí? Vamos a llamar a esa función post que nosotros acabamos de crear. En este caso vamos a utilizar también la misma estructura que acabamos de usar en el otro. Bueno, con la diferencia que acá no le vamos a pasar ID. Vamos a pegarle directamente a user. Vamos a retornar un error en caso de que lo haya habido. Y lo siguiente que vamos a hacer es hacer un marshal de el request con el user. ¿Sí? Prácticamente para que me agrega todos los campos que me agregó user. Bueno, y por último voy a retornar dicho user ya creado. Vamos ahora a ejecutar nuestro código. Voy a ir al main del programa y voy a pegar esto, ¿sí? Voy a llamar al createUser y le voy a pasar los parámetros. Bueno, acá engineer está mal escrito, le falta una E más. Y voy a hacer exactamente lo mismo, retornar y mostrar el user create y mostrar cada uno de los campos. Sí, acá lo que le tengo que pasar es un user válido, porque si no me va a explotar el programa y no va a seguir. Y lo otro que también quiero agregarle es un salto de línea, que se lo voy a agregar acá. Voy a ejecutar el programa y voy a ver cómo correctamente me creó un usuario con el ID 673, el name Nahuel, el job y la fecha. Bueno, en este caso nos devuelve todos los campos, pero también me gustaría mostrarles algo adicional. Por ejemplo, no sé, hagamos de cuenta que hay otros campos que se van a llamar, no sé, age, que va a ser de tipo de dato int, va a ser JSON y va a ser age, y voy a agregar también otro campo, por ejemplo, no sé, de tipo fecha, que le voy a llamar delete 8 y se va a llamar delete 8. Ejecuto el programa y vamos a ver que bueno, me devuelve un valor 0 y un timestamp con este formato. Yo ahora lo que voy a hacer es hacer una conversión de este objeto que me devolvió en JSON
para ver cómo quedaría en formato JSON. Voy a imprimir por pantalla el valor de ese usuario creado y voy a ver que cuando lo imprimo por pantalla me devuelve el age en 0 y el delete con este formato, que sinceramente es algo que no lo quiero mostrar, porque si el age no lo recibí y el delete age tampoco, debería omitirlo. Entonces para esto el package, o mejor dicho no el package sino los labels de JSON nos permiten agregar una funcionalidad, un parámetro adicional que es el omitEmpty, que cuando el package JSON encuentre este omitEmpty, en base al tipo de dato, lo que va a hacer es omitirlo. Fíjense que en este caso cuando me venga 0 lo va a omitir. Bueno, en el caso del string me vienen todos los valores, pero si yo por ejemplo le pusiera al job el omitEmpty y el string me viene con un vacío, lo va a omitir. Voy a ejecutar el programa y voy a ver que me omitió correctamente el age, que ahora no está, pero veo que el delete 8 sigue viniendo. Con el time lo que nos pasa es algo muy similar a las estructuras, que en realidad ya vienen con un valor, por más de que no esté seteado, viene con ese valor por defecto, y el omitEmpty no lo interpreta. Entonces lo que podemos hacer para solucionar este tipo de cosas, tanto para el time o también si lo trabajáramos con estructuras, es definirlo como un puntero. Entonces al definirlo como un puntero, el valor por defecto, cuando no venga un valor, va a ser nil. Y al ser nil ya el programa lo va a interpretar y me lo va a omitir. En este caso veo cómo me devuelve correctamente los valores que quiero recibir. Con Reflection podemos examinar y modificar nuestras estructuras y variables. Nos permite generar código genérico. Recuerden que en la clase de estructuras habíamos visto que podíamos agregar etiquetas en nuestras estructuras. Bueno, de hecho lo hicimos hace un ratito cuando vimos el PackageNet, que habíamos agregado las etiquetas de tipo JSON. Con Reflection podemos acceder a esas etiquetas y trabajar con ellos. De hecho, así es como lo hace el package JSON al momento de hacer las conversiones y trabajar con formato JSON. Para entenderlo mejor, vamos a programar. Voy a generar una estructura que básicamente es la misma estructura que habíamos visto en el ejemplo anterior. Es una estructura de users. Y lo siguiente que voy a hacer es crear una función que se va a llamar exam, que se va a encargar de examinar lo que nosotros le vayamos pasando, ya sea una estructura, una variable, etc. Esta función lo que va a recibir es una interfaz, para que sea algo bien genérico, ¿no? Y bueno, lo que voy a hacer es ejecutar desde el main esta función exam. De hecho, vamos a probar, por ejemplo, pasarle, no sé, un valor de tipo dato entero. myInt. Le voy a pasar que sea un valor de tipo 5. Y voy a ejecutar mi función exam. Vamos a implementar algunas funcionalidades con Reflection. Vamos a ver, por ejemplo, para obtener el valor de algún dato ya recibido, por ejemplo como data, y para tener también el tipo, o sea, a qué tipo de dato pertenece. Para eso vamos a ejecutar lo siguiente. Voy a obtener el tipo, el dato, y voy a ver también cuál es el kind, ¿sí? cuál es la clase. Voy a guardar esto, y esto me está tirando error porque le estoy pasando cualquier otra cosa. Simplemente le tengo que pasar en el myInt. Voy a ejecutar mi programa, pero para eso tengo que ir al folder correspondiente, que el folder se llama reflect current main. Y voy a ver que, bueno, es un tipo entero, el valor es 5 y la clase es int también. Vamos a ver qué pasa si nosotros buscamos examinar un puntero, ¿sí? Un pointer. Para eso lo que voy a hacer es, bueno, a este int pasárselo como referencia a una variable que va a ser un puntero. Y lo que voy a hacer es pasarle este puntero a dicha función. Voy a ejecutar el programa y voy a ver que el tipo es un
un puntero de int, ¿sí? El valor es bueno, la dirección de memoria a la cual hace referencia, y la clase es un pointer. Vamos a empezar a divertirnos un poco viendo por ahí cómo podemos empezar a implementarlo con estructuras. De hecho, voy a utilizar la misma estructura que yo acabo de generar. Voy a declarar e implementar dicha estructura y le voy a pasar la estructura a la función. Voy a ejecutar el programa y voy a ver que el tipo es user, que está dentro de main, ¿sí? Que main es el package donde está implementado, ¿sí? Es main user. El valor, bueno, es el valor de dicha estructura. Y la clase es de tipo struct. Vamos a ver también que lo que podemos hacer es empezar a recorrer dicha estructura también para empezar a trabajar con cada uno de los campos de dicha estructura. Para eso lo primero que voy a hacer es generar, bueno, definir que entre en el caso de que sea una estructura. Voy a setear el valor de data acá. De hecho, lo que voy a hacer es, en caso de que no sea estructura, imprimir esto, ¿sí? Para que no sea redundante. Y lo siguiente que voy a hacer es voy a empezar a recorrer dicha estructura. Voy a generar un prim de pantalla para ver el número de campos que tiene. Voy a hacer un for de esos campos. Entonces lo que voy a poder hacer acá es ya empezar a recorrer cada uno de los valores de dicha estructura. Bueno, y voy a imprimir por pantalla también a medida que voy recorriendo. Bueno, el índice y la estructura en sí, perdón, el valor de la estructura en sí. Para eso voy a utilizar el campo field del valor. Y le voy a pasar el índice, que el índice va a ser el índice que estoy recorriendo. Y además, bueno, voy a recibir el tipo de dato y el valor. Voy a ejecutarle el programa y voy a ver cómo, bueno, entra. Dice que hay 4 valores, el cual el valor, el primero es 1, el segundo es el correo, el nombre y el apellido. Fíjese acá que acá ya me genera el tipo de dato que pertenece a Reflection. Lo que nosotros podemos hacer es hacer un switch para ir viendo qué tipo de dato tiene cada campo. Recuerden que con el kind veíamos la clase correspondiente a cada campo. De hecho, mira, vamos a verlo acá. Voy a utilizar el kind de cada uno de los valores. Esto va a devolver un tipo de dato string. Voy a ejecutar por pantalla y voy a ver que acá lo que hace es devolverme cada uno de los tipos de datos que tiene cada campo. Entonces lo que voy a hacer es ejecutar esta función y hacer un switch para ir viendo para cada caso hacer alguna funcionalidad. Por ejemplo, en el caso de que sea un tipo de dato entero, ¿sí? Entero o entero de 64 o entero de 32, ¿sí? Podemos agregarle también que sea un entero de 32, más allá de que no lo estemos manejando, pero para tenerlo ya definido. Hacer una conversión a un tipo de dato entero. Ya el file tiene el método int, que lo que hace es ya devolvernos un tipo de dato entero. Y por último, bueno, imprimir ese valor por pantalla. Vamos a también hacer una conversión en el caso de que nos genere o nos devuelva un tipo de dato string. Ya Reflection nos da las propiedades correspondientes a si es un entero, un int64, un int32, un string. En lugar de, bueno, nosotros tipear a mano que sea string o int64, utilizamos las propiedades que nos proporciona Reflection. Voy a hacer eso con string y bueno, si en el caso de que no me devuelva ningún tipo de dato que estoy validando, que me devuelva, bueno, que el tipo de dato no es soportado. Voy a guardar el programa, voy a quitar esto de acá, voy a ejecutarlo. Y voy a ver, bueno, que ahora me hace la conversión correctamente. De hecho, bueno, acá por ahí no lo estoy notando mucho porque antes lo hacía con el kind directamente, ahora lo estoy haciendo con el type de cada tipo de dato. Pero bueno, acá estamos viendo cómo hace la conversión correctamente.
Vamos a ver qué pasaría en el caso de agregar otros valores. Supongamos que yo quiero agregar, por ejemplo, otra estructura que va a ser una estructura llamada address. Y quiero agregar en mi estructura users algunos campos adicionales, como va a ser un puntero y una estructura. ¿Sí? Ya no tenemos solamente los int64 y string, sino que tenemos ahora unos valores adicionales. Voy a pasarle dichos valores a mi estructura. Voy a ejecutar y voy a ver qué es lo que pasa. Ahora lo que me está diciendo es que dichos valores no son soportados por nuestro algoritmo. ¿Por qué? Porque nosotros no lo estamos validando. Vamos a ver, por ejemplo, que para el caso de los pointers, Reflection nos proporciona la propiedad PTR que hace referencia a los pointers. Y bueno, imprimimos el valor del puntero. Guardo y voy a ver que ahora para el puntero ya me devuelve la referencia del valor que está generando. De hecho, si yo, por ejemplo, en esta instancia imprimo por pantalla el valor de age, guardo, ejecuto, voy a ver que la dirección de memoria es exactamente la misma que la que yo estoy mostrando acá. Y ahora lo que vamos a hacer también es hacer una validación con respecto a si es una estructura. Para eso voy a hacer un case, validando que en el caso de que sea una estructura. Voy a hacer también una validación del tipo del campo, ¿sí? Recuerden que cuando nosotros hacíamos un type de dicho campo nos devolvía el nombre de la estructura. Entonces lo que voy a preguntar es si la estructura es igual a la estructura address. Que bueno, address es la estructura que nosotros le definimos. Caso contrario, le voy a decir que no lo soporta. Nada, voy a ejecutar eso. En el caso de que sí, lo que voy a hacer primero es hacer una conversión de el file a una interfaz, y para poder castear una interfaz a una estructura, lo que podemos hacer es utilizar el punto paréntesis y el nombre de la estructura a la cual nosotros queremos castearla. En este caso queremos castearla a una estructura address. Entonces de esta forma ya no nos va a devolver una interfaz, sino que nos va a devolver una estructura address. Obviamente si esta interfaz tiene cualquier cosa, esto nos va a pinchar, ¿no? Va a tirar error. Por eso nosotros lo estamos validando acá arriba. Bueno, y por último vamos a ver que podemos manejar esa estructura address como si fuese una estructura address, ¿no? Voy a imprimir por pantalla country, states y por último, bueno, el número del campo y el valor. Voy a ejecutar esto por pantalla y vamos a ver que ahora ya me muestra los valores correspondientes a la estructura. Vemos que tiene el country, el state, y la estructura en sí. Perfecto. Ahora vamos a ver también cómo podemos trabajar con las etiquetas. De hecho, a la estructura user lo que voy a hacer es agregarle a cada uno de los campos una etiqueta, que le voy a agregar una etiqueta totalmente custom, ¿no? Que va a ser my label. A este le voy a agregar otra etiqueta que va a ser my other label, con algún determinado valor. Para poder acceder a las etiquetas, lo que tengo que hacer es, en lugar de implementar la función value_of de la data, tengo que utilizar el typeof. Así que en este caso voy a utilizar los dos. Para recorrer la estructura en sí, voy a utilizar el value_of, ¿sí? Para empezar a acceder a los campos y eso. Y para acceder a las etiquetas voy a utilizar el typeof. Perfecto. Entonces, al final de todo esto, que va a ser aquí, o por ahí en realidad... sí, vamos a hacerlo aquí. Al final de esto, lo que voy a hacer es obtener el tag de cada uno de los campos. Recuerden que en esta instancia lo que estamos haciendo es un for... Perdón, acá no. Dentro del for. Aquí.
dentro del for lo que voy a obtener es el tag de cada uno de los campos. Voy a imprimir por pantalla el tag. Vamos a ver qué es lo que nos devuelve. Voy a ejecutar mi código y voy a ver que para cada uno de los... vamos a hacer una cosa, porque esto me molesta un poco. Voy a generar un salto de línea, voy a ejecutar el código y bueno, ahora lo vamos a poder ver un poco más legible. Voy a ver que me imprime las etiquetas de cada uno de los de las estructuras que acabamos de definir. Si por ejemplo nosotros quisiéramos acceder al valor de myLabel, ¿sí? Que es la etiqueta esta que nosotros definimos, simplemente podemos hacer un get de myLabel. Y en este caso vamos a acceder a la etiqueta de myLabel. Fíjense que al imprimir por pantalla, ahora estoy viendo el valor de todas las etiquetas de myLabel. Si por ejemplo quisiera acceder a myOtherLabel, que es esta de aquí, vamos a ver cómo correctamente estoy accediendo. Está bien, porque me está mostrando, este es el print, ¿no? Vemos que acá me muestra vacío, porque ninguna de estas etiquetas tiene myOtherLabel. La única que lo tiene es esta. Entonces vamos a ver que nos imprime todas las etiquetas y nos imprime el valor de myOtherLabel. Perfecto, hasta acá lo del curso de hoy. Pido disculpas por ahí si se extendió un poco, creo que fue un poquito largo, más largo de lo que esperaba. Así que bueno, nos estaremos viendo en el próximo curso.